Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Soy la profesora María Vergara y hoy estaremos trabajando con ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Debemos recordar que en toda ecuación tenemos dos miembros, el primero y el segundo miembro. En una ecuación cuadrática tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. En la ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a 0, en donde a, b y c son denominadas constantes, pero el coeficiente a debe ser distinto a 0. Toda ecuación cuadrática puede ser completa o incompleta. Una ecuación de forma completa sería cuando consta de sus tres coeficientes, a, b y c. Sin embargo, en la incompleta tenemos tres variantes. Una de ellas es ax cuadrado más bx igual a 0, o ax cuadrado más c igual a 0, o bien ax cuadrado igual a 0. Veamos ahora algunas actividades para comprender mejor. Tenemos aquí que subrayar las ecuaciones que corresponden a una ecuación cuadrática dentro de esta tanda de ecuaciones que se nos presenta. Para ello debemos tener en cuenta que una ecuación cuadrática debe sí o sí tener el término cuadrático y esta debe ser el mayor grado de esa ecuación, como es el caso del primero, donde tenemos aquí x cuadrado más 2x más 5 igual a 0, entonces subrayamos la expresión porque corresponde a una ecuación cuadrática. No así el siguiente ejercicio, donde tenemos aquí x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0, pues el mayor grado de este polinomio es 3. Sin embargo, x cuadrado igual a 0 sí corresponde a una ecuación cuadrática, al igual que x cuadrado menos 4 igual a 0 o x cuadrado más 3x igual a 0. Sin embargo, 7x más 15 es igual a 0 no corresponde a una ecuación cuadrática, pues carece del término cuadrático. Ahora, se nos presenta aquí una tabla en la cual debemos de completar si corresponde o no a una ecuación cuadrática, cuál es su coeficiente cuadrático, su término lineal y su término independiente. En esta ecuación 2x cuadrado más 3x igual a 0, sí corresponde a una ecuación cuadrática donde el valor de la a es 2, el valor de la b es 3 y el valor de c es 0, pues no consta de ese término. En la ecuación 1 medio x cuadrado más 5x menos 3 igual a 0, sí corresponde a una ecuación cuadrática donde el valor de la a es 1 medio, el valor de b es 5 y el valor de c es negativo 3. En la ecuación 3x más 1 igual a 0 no corresponde a una ecuación cuadrática, pues carece del término cuadrático, entonces el valor de la a sería 0 y el valor de la b es 3 y el valor de c es 1. En la ecuación 5x cuadrado igual a 0 sí corresponde a una ecuación cuadrática donde el coeficiente cuadrático corresponde a 5 y los valores tanto de b y de c serían 0, pues carecen de esos términos. En la ecuación negativo x cuadrado más 5x más 6 igual a 0 sí corresponde a una ecuación cuadrática donde el valor de la a es negativo 1, el valor de la b es positivo 5 y el valor de c es positivo 6. En la ecuación 4 menos 2x cuadrado igual a 0 sí corresponde a una ecuación cuadrática donde el término a es igual a negativo 2 y el valor de b es 0 y el valor de c es 4. Ahora bien, para formar la forma general de una ecuación cuadrática a partir de un producto de dos binomios, vamos a ver aquí cómo se realiza. Tenemos entonces que llegar a esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0, para el cual debemos realizar el cálculo auxiliar de la multiplicación de estos dos binomios, en donde vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Multiplicamos entonces aquí 2x por 3x, donde obtenemos 6x cuadrado, 2x por negativo 2, en donde tenemos negativo 4x, positivo 5 por 3x, donde nos sale 15 positivo x. Luego tenemos aquí 5 por negativo 2, en donde nos da negativo 10. Esto es igual a 0. A partir de aquí lo que haríamos es reducir términos semejantes y finalmente obtendremos la forma general de una ecuación cuadrática de esta forma. 6x cuadrado más 11x menos 10 es igual a 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí que formar la forma general de esta ecuación. 3x menos 2 al cuadrado igual a 5 por x menos 1. Tenemos que llegar entonces a la forma general de x cuadrado más bx más c igual a 0. Hagamos nuestro cálculo auxiliar. Para la primera parte o el primer miembro vamos a aplicar el cuadrado de un binomio. Vamos a recordar nuestra fórmula. Tenemos aquí a menos b al cuadrado igual a cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Sería el cuadrado del primer término
menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del siguiente término. Hagamos pues entonces el cuadrado del primer término menos 2 por el primero y por el segundo y más el cuadrado del siguiente término. Es igual a lo que teníamos en el segundo miembro. Resolvamos las operaciones indicadas en este miembro y obtenemos estos resultados. 9x cuadrado menos 12x más 4 igual. En esta partecita del segundo miembro vamos a aplicar propiedad distributiva de la multiplicación, donde hacemos 5 por x y 5 por negativo 1. Tenemos entonces aquí estos resultados. Para llegar al valor de la forma general vamos a transponer estos términos al primer miembro. Escribamos entonces lo que teníamos ya en el primer miembro y transponemos estos términos con las operaciones cambiadas. Entonces sería negativo 5x y positivo 5 igual a 0. Vamos a reducir términos semejantes y finalmente obtenemos la forma general de esta ecuación. 9x cuadrado menos 17x más 9 es igual a 0. Sea esta ecuación 3 más 2x menos 5x cuadrado igual a 0, vamos a identificar los coeficientes de a, b y c. Entonces, el valor de la a sería negativo 5, el valor de la b sería positivo 2 y el valor de c, o el término independiente, positivo 3. Sea la siguiente ecuación x cuadrado más 10 igual a 0. El valor de la a sería positivo 1. El valor de la b, como no hay el término lineal, entonces sería 0 y el valor de c sería 10. En la ecuación 2x cuadrado menos 3x igual a 0, el valor del coeficiente a sería positivo 2, el de coeficiente b sería negativo 3 y el coeficiente de c es 0, pues carece de ese término. Desde ya, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar próximamente.